Pero bueno, ahí la cónsul me va a ayudar. Tengo la Biblia acá, pero no es lo mismo para mí. Bendito sea Dios. Vamos a leer Efesios 1:13. Gloria al nombre del Señor. El Señor les bendiga, el Señor les consuele, el Señor traiga paz a sus corazones. El Señor avive nuestros corazones. El Señor se lleve de nosotros el sueño, el cansancio en este momento como forma sobrenatural de su poder sobre nosotros, porque es normal para la gente que trabaja todo el día, se levanta, no sé, a las 6 de la mañana, a esta hora tener sueño. Pero si usted se levanta a las 9, a esta hora tener sueño es raro. Es una broma, ¿ya? Gloria a Dios. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un verso como base para lo que vamos a hablar hoy. Mire qué importante dice: en Él también vosotros, nosotros, habiendo oído, primero que, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Porque hay una coma, dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, por consecuencia, ¿verdad? Lo va leyendo, ¿cierto conmigo? Y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo y en el evangelio, fuisteis sellados. El sello del Espíritu Santo no es una manifestación, es una consecuencia. ¿De qué? Y nos devolvemos para atrás. De haber creído en el evangelio, en la palabra de verdad. ¿Verdad? Si lo leemos al revés. Cuando creíste, cuando llegaste a Cristo, cuando la palabra empezó a trabajar en usted y en mí, el Espíritu Santo se nos hizo un sello en nuestro corazón. Muchas veces yo lo he dicho y me gusta repetirlo porque para mí fue algo extraordinario. Para no repetir tanto la palabra sobrenatural que a algunos les incomoda. Extraordinario cuando una mujer pasa por un negocio que teníamos allá, que yo trabajaba en Bascuñán, que era una galería, y me dice: Dios le bendiga, hermana. Una abuelita así de estas chiquititas que andan bien rapiditas. No sé si usted se ha encontrado con abuelitas bajitas, flaquitas, pero caminan bien rápido. Y yo le digo: ¿cómo usted sabe? Me dijo, por el sello de su frente. Me dejó, pero ella a mí me dejó a otro nivel. Me acuerdo que estaban mis primeros años en Cristo. Eso me dejó animada, motivada, nunca más la vi. Yo no escuchaba música, no había nada que pudiera evidenciar, muchas gracias hermano, que ella se diera cuenta. Pero es el Señor, ¿verdad?, motivándonos por todos lados. Siempre el Señor está motivándole a usted y a mí a creer que somos sus hijos, no solo a cantarlo, ¿verdad? No solo a ministrarlo, no solo a enseñarlo, sino que a vivirlo. La Biblia dice que el resultado de nuestra fe es la salvación. Todo lo que usted en fe vive, milagros, señales, maravillas, experiencias sobrenaturales, son para o terminan en nuestra salvación. ¿Me está entendiendo? Todo lo que vivimos en Cristo es para que usted llegue al término de sus días siendo salvo, santificado, purificado por Dios. O sea, todo lo que vivimos en Dios es un medio para. ¿Está conmigo? Por eso que ese verso es muy importante. Por eso que ese verso es vital para lo que estamos hablando. Usted dice, ¿pero qué tiene que ver con la llenura? Pero esto es un para. De ahí nos vamos. Porque cuando llegamos somos sellados. Y si usted ve en el Antiguo Testamento, esto no se veía. En el Antiguo Testamento no existía el Espíritu Santo como palabra, como nombre. Si yo le hago a usted una pregunta, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? Y me gustaría que me respondiera.
¿Qué es el Espíritu Santo? Si un niño le pregunta, tío, a ver, Néstor, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué le respondería? Porque los niños son curiosos. ¿Podría responderle? En una palabra. La presencia de Dios. ¿Qué más? Vamos, hagamos una persona. ¿Cómo? Tu acompañante, pero el niño no lo ve. Ya, pero estamos los tres, pero y el niño sigue así mirándolo, ¿ya? Imaginemos al niño mirándolo a usted. Porque los niños no se conforman, no sé, mis hijos no se conformaban. Siempre decían, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué más? Gozo. El sanador. ¿Qué dijo Juan? ¿Quién dijo? Consolador. ¿Quién dijo? La Katy. ¿Ah? El niño sigue mirando. Comparta, ve que así no le da frío. Siga. ¿Qué más? Responda nomás, cualquiera. Acá no importa que responda todas las veces el mismo, no importa. Así eso me motiva. El abogado, el consolador, ya dijimos. El Espíritu Santo, ¿qué es? La renueva. Usted le diría al niño a alguien que me renueva. Ya, el niño la sigue mirando. ¿Qué dice mi pastora? ¿Qué me dijo? Dios en nosotros. En la pastora decir usted ganó. Sí, ganó, po. Es que ahí el niño entendería. Ah. Porque yo también le diría al consolador. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los que responde va a responder de acuerdo a la vivencia que tenga del Espíritu Santo. Y el que no responde es porque simplemente no sabe qué decir. ¿Se da cuenta? No, pero es que no, se vaya a la profunda. Pero es que, hermano, le costó responder algo tan, puede ser sencillo, pero que podríamos haberlo respondido. El consolador, yo habría dicho, porque para mí es mi consolador, es parte de lo que yo vivo. Entonces el niño me diría a mí, pero ¿qué es eso, mamá consolador? Es el que me calma mi tristeza, porque yo ya le explicaría más lo que es el nombre consolador, ¿verdad? El que me consuela, el que calma mi penita cuando tengo pena. Ah, ¿y por qué tiene pena, mamá? Ya entraríamos a otras preguntas. Entonces, de acuerdo a lo que yo vivo con Dios, con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, persona en sí misma, autónoma en sí misma, pero que no hace nada que el Padre no le envíe, y que el trabajo mayor que tiene es revelarnos al Hijo. Ah, pero que usted se preparó ahora para enseñar eso. Y usted, siendo creyente, hijo del Señor, ¿conoce la persona del Espíritu Santo? Lo vive, lo tiene, lo cuida, lo escucha, lo obedece. Porque mire, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se vio como soplo, ¿verdad? Cuando el Señor sopló sobre la nariz ¿de quién? Ya, pues, ¿qué les pasa? De Adán. Después lo nombra Job y dice: el soplo del Altísimo me inspiró, me dio vida. Job también lo nombra. Pero después el Espíritu Santo se empieza a posar en ciertas personas que Dios enviaba, y empezamos primero con los jueces. Primero con Noé. ¿Para qué? Para armar el arca, ¿verdad? Era con propósito definido. Luego con los jueces, ¿para qué? Para gobernar, juzgar, para ir. Uno de los jueces que recibía el Espíritu Santo de forma más evidente era Sansón, ¿verdad? Porque él
destrozaba su ropa como Hulk, no. Porque él tomaba un poder sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales, destruir a los enemigos. Y luego se posaba con los reyes y los profetas. Por eso que a los reyes se les llamaba los ungidos de Dios. Porque eran ungidos de forma particular, de forma individual. Por eso que David dijo, no tocarás al ungido de Dios. Hablaba del rey Saúl. Que uno a veces lo toma como ejemplo, pero no es un ejemplo a tomar. Estamos fuera de contexto. Hoy todos somos ungidos. Según el verso que leemos ahí. ¿O no? Respóndame. Todos somos ungidos. No hay, como dijo el apóstol Pablo, no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, no hay... Todos somos nacidos por el Espíritu. Entonces en el Antiguo Testamento era particular y eran llenos, y esos hombres eran llenos del Espíritu Santo para cumplir una labor. Sonó un teléfono. Para cumplir una labor. El rey para gobernar, el profeta para hablar de parte de Dios, ¿verdad? Póngale silencio, pues, Domini. Vamos a leer algunos versos. Tengo harto por leer, pero quiero distribuir bien mi tiempo. Por ejemplo, en Génesis 41, del 1 al 18, no lo ponga, habla de la iluminación que Dios le daba por la palabra de... Póngalo, para no equivocarme. Por favor, hermana bella. Génesis 41. Ya, José. Era para acordarme de quién íbamos a hablar, porque no voy a leer los 38 versos. Dios le dio sabiduría a José. ¿Se acuerda? Todo lo que tuvo que hacer, todo lo que vivió José, ¿sí? Entonces ahí Dios, el Espíritu Santo, se posa en José para llevar y salvar a su pueblo, ¿verdad? Comillas, su familia. Porque no podrían decirlo los judíos que pasaron después, los otros 400 años que fueron salvados. Ellos fueron maltratados, azotados, pasaron de todo, ¿verdad? La familia de José. Luego, en Números 11, 17 al 25, Moisés le da la tarea de administrar el pueblo. Y le da la tarea de poder ir distribuyendo el trabajo sobre las tribus. Y dice que Dios ponía su espíritu sobre tal tribu para hacer, ¿verdad? Para coser carpas, otro era para hacer joyas. Y usted dice, no, sí, hermano. Sí, otro para hacer la vestimenta de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes, etc. El Espíritu Santo estaba así, depositado en personas X. En Nehemías 9:30, póngame Nehemías 9:30, hermosita. Vamos a leer, y es bueno leer, porque la palabra de Dios es la que nos trae luz. Dice, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El Espíritu Santo estaba sobre los profetas para anunciar el juicio. Para anunciar juicio. Imagínense, hermano. Pobres profetas llenos del Espíritu Santo y murieron de la forma más atroz. Solo por anunciar la palabra de Dios. Ya Isaías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, pero profetizando sobre Jesús. Pero él lo dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. ¿Cierto? ¿Está conmigo? Y en Ezequiel también. Y luego ya el último verso, que es Joel 2, y Joel ya profetiza. En los postreros tiempos, dice el Señor. Ponga Joel 2, por favor.
Todo esto es por favor, ya para no decirle por favor a Carlos. Por favor extendido. Sigamos, dígale, sígale. Busque cuando dice mejor, búsquelo cuando dice el Espíritu de Dios. Vendrán tiempos donde el Espíritu de Dios en Joel. Dice que se derramará sobre toda carne. ¿Se acuerda? Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones sobre los ancianos y etcétera, etcétera. Y ahí después dicen, no, los ancianos van a hacer esto, los jóvenes harán esto otro. Si el joven hace esto otro es anciano, y le podemos dar un montón de interpretaciones. Pero lo que ahí estaba haciendo era profetizar lo que iba a pasar en los tiempos de Pentecostés. Tan sencillo como eso. Pero también tan profundo, por eso que después hay interpretaciones buenísimas. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ve? Y esto hablaba del libro de los Hechos. Ya cuando el libro de los Hechos, cuando el Señor hace nacer su iglesia, allí en Pentecostés, con más de 10 millones de personas. ¿Cuántas personas eran? 120. 120 que no tenían el Espíritu Santo. Hermano, nótese esto. Ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que tenían? Las palabras de Jesús, que eran espíritu y vida. Esa palabra a ellos le ardía el corazón, como dijeron los de camino a Emaús. Esa palabra ardía en ellos, eso ahí. Y dijeron, vamos a esperar porque el Señor dijo que esperáramos. ¿Cuánto tiempo esperaron? A mí se me olvidó eso. ¿Hay detalle? ¿Sí? ¿40 días? No me acuerdo, tío Miguel, ¿cuánto tiempo? ¿50 días? Pero desde que Jesús murió. ¿Se da cuenta? Y ahí fueron llenos, ahí el Espíritu Santo se derramó y se cumplió esa promesa. ¿Está conmigo? Le estoy dando todo un orden cronológico así muy saltado, muy salpicado, pero claro, para que tengamos una idea general. Entonces ahí empezó el Espíritu Santo a llenar, ¿verdad? Los creyentes verdaderos, aquellos que esperaban, otros. Después el Evangelio se empezó a masificar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo empieza a ordenar la iglesia. Porque el Espíritu Santo se derramaba con señales, con profecías, con lenguas de fuego sobre la gente. Y proclamaban la verdad, iban y predicaban. Y se llenaron de dones. Fue pero una explosión, una locura. Bendita locura. Y ahí el Espíritu Santo, y ahí el apóstol Pablo dice, bueno, todos fuimos sellados de momento que creímos por el Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hoy, mientras cantamos, cuesta tanto que usted cante, que usted diga un aleluya, siendo que cuando el Espíritu Santo se derramó, busquemos, cariño, Hechos 2. Y me voy a sujetar a esto porque Hechos 2. Ya, siga, juntos, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Me parece que en el 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar con denuedo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo, al derramarse en nosotros, nos pone una demanda. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre un creyente y lo llena, hay demanda, hay una demanda, hay una pasión que empieza a moverlo. Hay una pasión por la oración, hay una pasión o por la palabra, hay una pasión por la predicación, de acuerdo al don que también se le fue entregado en el momento de ser sellado. Por eso que el apóstol Pablo después en Corintios dice, no todos hablan lengua, no todos hacen milagros, no todos sanan. No se ponga ansioso. No quiera usted tener todos los dones, no sea egoísta. ¿Verdad?
¿Qué provoca el Espíritu Santo en nosotros? ¿O cómo se revela en nosotros? ¿Verdad? Ahí leímos como sello. Dice que al nacer de nuevo el Padre nos proporciona su Espíritu Santo. Juan 3:6, que no lo voy a leer. Juan 6:63. Y en Tito 3:5 dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios. De momento que creíste, fuiste sellado y somos templo. Él nos habita. Pero vivimos como si no nos habitara. ¿O no? ¿Por qué? What? ¿Por qué podría ser? ¿Me puede ayudar ahora de nuevo? ¿Por qué puede ser? Yo le voy a dar la respuesta. Porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser sellados y otra cosa es ser lleno. Y alguien que lleno, mijito, es lindo, dijo el papá, mi pastor, se nota. No, se nota. Se huele. Algunos se nos pasan infiltrados, pero la gran mayoría se nota. ¿O no? Como dice el pastor Israel dice, pedazo chuleta. Se huele el olor a carne más que el olor a la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Y yo creo que con esto le voy a interpretar. Porque le tenemos miedo a esa palabra que dice, es que si ofendes al Espíritu Santo, no vas a tener perdón ni en esta tierra ni en la otra. Entonces preferimos ni siquiera hablar de él. ¿Cuántos creen eso? Era yo nomás. Es que, hermano, le tiene miedo al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es santo. Tan sencillo como esto. Porque usted le tiene miedo a orar y decir, Espíritu Santo, convénceme de pecado. Convénceme, Espíritu Santo, limpia mis ojos. Espíritu Santo, revela. Espíritu Santo, avergüénzame en esta tierra. Yo sé que la Mari lo ora porque la Mari me lo enseñó y siempre la escucho orar lo mismo. Avergüénzame, Espíritu Santo. Y digo, uy, la Mari que es valiente, la hermana María Reyes. ¿Usted le dice al Espíritu Santo, avergüénzame? No. Cualquier cosa menos eso. ¿Y qué pasaría si le dijéramos? ¿Y qué pasaría si le dijéramos, Espíritu Santo, avergüénzame aquí en la tierra? Límpiame, quémame con fuego, purifícame, Espíritu Santo, aquí en la tierra. ¿Sabe que tendríamos reuniones diferentes? Se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos quebrantados. Porque llegaríamos quebrantados como fue quebrantado el que caminaba. Que usted me va a decir cómo se llama o cómo le decían. Y decía, cuando llegue al Padre le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo se llamaba él o cómo le decían? El hijo pródigo. El hijo pródigo venía preparando la oración. Cuando llegue a la iglesia no he tenido tiempo, pero voy a hincarme a orar y voy a decir, Señor, límpiame hoy día. Ha sido un día terrible, Señor, tentación en mi carne, he estado tan mal. Pero muchas veces llegamos acá y ¿sabe lo que hacemos? Somos santos. Y que alguien me diga lo contrario. No llegamos con una actitud delante del Señor, por último. Llegamos con una actitud canchera. Somos ganadores, somos santos, somos hijos. Pero el Hijo se humilla. Dice la Biblia que el Hijo de Dios vino a humillarse. Nos enseñó y nos dio ejemplo. Él, lleno del Espíritu Santo, Él, Dios mismo, se humilló. Pero nosotros no tenemos ganas de humillarnos. No tenemos ganas, no nos importa. Entonces el Espíritu Santo en esa persona habita, pero está en silencio.
yo no podría decirle, hermano, yo, a lo mejor otro pastor, otro predicador, yo no podría decirle que el Espíritu Santo no está en usted. Porque en la Biblia yo vi a dos personas que no estuvo en él, que fue el rey Saúl y Ananías y Zafira. Entonces yo no voy a meterme en ese terreno. Pero a ellos les fue pésimo, ¿o no? ¿Qué provoca la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Valentía. Valentía para predicar, valentía para decirle al compañero de trabajo, no, yo no hablo así, no uso ese lenguaje, soy creyente, por último, soy un hombre de fe, una mujer de fe. Si no quiere decir evangélico, cristiano, no sé, cualquier otra palabra, usted dice, soy una persona de fe, no manejo ese lenguaje, no quiero. Aunque todo usted tenga mala. Ah, para usted es fácil, pues si usted no trabaja, usted está en su casa. No, si yo trabajé, sí. Y fui como ustedes a lo mejor lo son, rechazada, estigmatizada, burlada, la canuta y un montón de palabras que a uno le dicen. La santa, la sor, la luz divina y todas esas palabras. Todas esas cosas. Todas esas cosas, todos lo vivimos, hermano. Mire, y si usted no lo vive en el trabajo, usted lo vive con su familiar. Cuando usted es verdadero creyente, pues. Cuando usted defiende su fe, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y defiende la fe. Usted se aleja de la familia, usted se aleja de aquellos que no comparten la fe y que además no respetan su fe. Usted se aleja por amor a Dios, por amor a su palabra, porque para mí primero es Dios, segundo Dios y tercero Dios. ¿Qué provoca el Espíritu Santo entonces? Nosotros dijimos valentía. Fortalece, Efesios 3:16. Le ruego que el que... No, póngalo nomás por favor, hermana, porque acá yo escribí, pero así, después el que quiere sacarle foto a mi apunte. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser fortalecidos en el hombre interior. Hermano, vivimos un tiempo difícil, tiempo de apostasía, pero tremendamente, una apostasía pero ya vergonzosa, escandalosa podríamos decir la palabra, ¿verdad? Y para este tiempo de apostasía nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder. Tiempo de enfermedad, tiempo de rebeldía. Necesitamos, por sobre todas las cosas, ser fortalecidos. Y eso solamente lo da la llenura del Espíritu Santo. Por eso le digo, hermano, cuando usted dice, pero ella, ¿qué se cree? Hermano, si se nota, mire lo que dice ahí. Si nosotros empezamos a leer la Biblia después nos lee a nosotros. ¿Ok? Entonces usted se dice, Señor, ¿estoy siendo fortalecida? Sí. A pesar de lo que vivo, estoy siendo fortalecido. A pesar de lo que estoy sufriendo en mi trabajo, en mi casa, en la salud, con los hijos, estoy siendo fortalecido, tengo fuerza para seguir. O sea, estamos en el Espíritu y con el Espíritu. ¿Me entiende? Entonces, como dice el tío Miguel, cuando el domingo predicaba, dijo, los que no están aquí vamos a orar por ellos porque están enfermos, porque de otra manera tendrían que estar. Si no están enfermos, no están aquí, no están siendo fortalecidos en el poder del Espíritu. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos lee? El Señor tenga misericordia de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Qué provoca el Espíritu Santo en nosotros? La llenura, convicción de pecado. Juan 16:8. Nos revela a Cristo. Nos revela a Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Porque esa es su labor principal. Después te regalo el apunte. No te preocupes, pongan atención. Segunda de Corintios 13:17. Nos da libertad. Leamos, sus palabras son espíritu y vida. Segunda de Corintios 3:17.
como dice Marco Witt, dígase un amén a eso. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Cuando usted dice, habita en mí, es libre para cantar. Es libre para orar. Es libre para testificar a Cristo. Pero no se preocupe, hermano. No se preocupe. El Espíritu Santo nos está revelando nuestra condición para ayudarnos. Poder para ser testigo, Hechos 1:8. 1 Corintios 12 nos da dones espirituales. Leamos un poco los dones. Leamos un poco, porque uno dice, no, pero yo tengo dones. ¿Y dónde están? El que tenga don de sanidad, por favor, acérquese a mí. Del 1. Sigamos. 2. ¿Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevando como lleva de los ídolos mudos? Sigamos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A mí me preocupa cuando personas creyentes dicen Dios, 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 y pocas veces lo escucho decir nuestro Señor, el Señor, mi Padre. A mí me preocupa, ¿sabe? Que a lo mejor te dice, pero semántica. No, no es semántica. Es importante. De su palabra de su boca tiene que salir Jesús, Dios, Padre, Señor, nuestro Señor. Tiene que salir tiene que verbalizar lo que hay dentro de usted. Sigamos, el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No es que tenga usted un espíritu mayor. No, el espíritu superior que estaba en Daniel, era el Espíritu Santo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Sigamos. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es Él. Sigamos. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Mire qué importante, para provecho. O sea, usted va a disfrutar y va a usufructuar personalmente de lo que el Espíritu le da. ¿Va conmigo? Porque mi esposa, estoy bromeando. Pero ahí dice, pues a cualquiera, les dada por el Espíritu palabra por el Espíritu. No es que usted sea sabio por sobre todas las cosas. Por el Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Sigamos. A otro el hacer milagros. Mire que no es lo mismo. Sanidad y milagro no es lo mismo. A otros profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Sigamos. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular. Y ahí me quedo como Él quiere. No tenemos que ver nosotros. No tiene que ver usted, no tengo que ver yo, no tiene que ver el tiempo ni el lugar. Tiene que ver el Espíritu Santo. Todo lo hace Él como Él quiere. ¿Sabe por qué no tenemos más? Porque no pedimos. No pedimos. Mire, el Espíritu Santo trae consuelo y hay muchos desconsolados. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y hay muchos viviendo en pecado. El Espíritu Santo trae revelación y discernimiento y hay muchos perdidos. Y yo no hablo solo de esta iglesia. Usted conoce creyentes que viven en otros lugares, familiares creyentes, y dice, oh, el hermano anda perdido. No sabe, y dicen en el chiste, no sabe para dónde va la micro. Anda de aquí para allá saltando de... Y uno dice, ¿qué le pasa?
¿Sí o no? Acompáñame nomás, mi santo. ¿Cierto o no? Estoy hablando verdad, ¿cierto? Por la palabra. En Juan 14:26 dice que Él nos enseñará todas las cosas. En Hechos 13:52, póngame esa, porfa. Dice que Él nos da gozo. Gozo. Y el gozo no de bailar. No es ese gozo. Es ese gozo de decir, soy de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere particular. Es caricia hermosa. Hechos 13:52. Gozo. Elías, ¿avisaste? Y los discípulos estaban, y quedémonos con esa imagen, llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo está, hermano? Bueno, ahí nomás. Y yo entiendo, anímicamente, está bien, porque yo también, la mamá que es mi rebote de emociones muchas veces. Cuando yo no he andado bien en mi cuerpo de muerte, este cuerpo como Munra, ¿quién vio Munra? Vamos, se me cayó el carnet. ¿Se acuerdan? Este cuerpo decadente, pero mi espíritu se va renovando, dice su palabra, ¿verdad? Pero el cuerpo es decadente. Y muchas veces este cuerpo me juega una mala pasada. Pero ¿sabe lo que yo sí puedo decirle? Yo tengo gozo. Aunque a veces emocionalmente ando destrozada. Tengo paz. Aunque a veces emocionalmente ando conflictuada. Lo tengo. Y quiero venir a la iglesia por sobre todas las cosas porque yo soy una mujer de iglesia. Mi papá, si alguna... Manuel Valenzuela, si algún momento está viendo, porque generalmente ve, él se cansó de pelear conmigo. Soy fanática, pero yo quiero ir a tu casa, estoy en la iglesia, soy terrible fanática. Los fanáticos, ¿viste lo que pasó en la ciudad de Estados Unidos? Allá al otro lado murieron no sé cuántos por fanáticos. Y papá, le dije, yo soy una mujer de iglesia. ¿Y cuándo estáis? Nunca. En ese tiempo estábamos en Visión Celular. Teníamos escuelas de líderes, teníamos un montón de trabajo en la semana. En ese tiempo yo tuve mucho conflicto con él. Nunca está, y pasé y metí a la iglesia. Hoy me dice, estoy orando por ti, hija, Dios te bendiga. No es evangélico, está lejos, pero él tiene fe, siente una fe muy, yo podría decir, sólida en Dios. Y siempre sus palabras son, Dios te bendiga, estoy orando por ti. No fue fácil, porque sus palabras no eran simpáticas, siempre habían improperio entre medio. Un hombre carnal mundano. ¿Dónde no reposa el Espíritu Santo? ¿Dónde no reposa el Espíritu Santo? No se lo voy a leer, pero usted lo sabe. Primera de Samuel 16:14. No me lo saque, déjese ahí nomás, hermana. Primera de Samuel 16:14. Dice que, sí, póngalo. Sí, me acordé muy bien del versículo y es muy importante. De hecho, yo dije, nunca había leído que decía esa palabrita ahí. Primera de Samuel 16:14. Es muy interesante. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No era ese, pero no lo anoté. Dice que él era desleal. ¿Dónde? Yo sabía que lo había puesto. Dice que él fue desleal. Cariño, pone Google, Saúl, desleal, Biblia. Y ahí te va a aparecer el verso. Desleal. Cuando una persona es desleal, no es fiel, es mentiroso, es avaro, es hipócrita, todo eso es un desleal. Es egoísta.
en esa persona no reposa el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros queremos ser llenos, ¿cierto? Uno, ¿quién dijo amén? ¿Quién fue? ¿Qué dijo al último amén? Katy, Dios te va a llenar, hermana. Bendito Señor. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe que es importante verbalizarlo, hermano? Es importante verbalizarlo. La Biblia dice, la palabra estaba en tu boca. Como siempre, Cash Luna tiene un verso muy usado, ¿cierto? Dice, hablaré palabras de vida, eso es proverbio, no de muerte. O en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces él dice, hablaré palabras de vida y no de muerte. Cuando yo le digo, Señor, quiero ser lleno, ¿sabe qué? El Señor conoce todas las cosas, ¿cierto? Todo. Él es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo y está en todo lugar. ¿Por qué entonces tenemos que estar orando? ¿Por qué tenemos que orar? Porque Él quiere que verbalicemos. Porque cuando yo hablo, yo escucho lo que hablo. Cuando yo escucho lo que hablo, se me graba. Y muchas veces nosotros oramos y oramos lo que está en el cielo. Como dice la canción, lo que habla Dios. Usted muchas veces ora y no tiene idea porque es el Espíritu Santo. Y muchas veces usted está orando y de pronto usted ora cosas y fluye. Y usted es ministrado o no. Y es el Espíritu Santo que empieza a clamar. Por eso que Dios dejó un orden, y el orden de Dios es que todo se recibe por medio de pedir en oración. Y cuando usted ora, usted habla. Porque no, Ana era una, por favor. Ana era una era. ¿Lo encontró? ¿No? Señor, siempre, no importa. El ser desleal. El ser desleal. Si alguien lo encuentra, el ser mentiroso, el ser hipócrita. Las palabras gruesas. Yo no lo estoy tratando a usted así. Estoy nombrando ciertas características. ¿Sabe por qué? Porque eso está lejos. Esas características están lejos de lo que Dios es, como Dios. Y lo que Dios es, ¿verdad? Quiere que sus hijos sean, ¿o no? Entonces hoy nos vamos a despojar. Mire, hoy vamos a orar. Y yo le voy a dar gracias a los hermanos de Facebook. El Espíritu Santo quiere llenarle, hermanos. Solo usted tiene que pedir en oración. La palabra dice, y todo lo que pidieres con fe en oración, os será concedido.